A ver, venga, dime la diferencia entre este árbol de jade de aquí y este árbol de jade de aquí. Este vale 1 euro y este es completamente gratis. Hola, ¿qué tal, paiseños? Bueno, este vídeo he tardado en hacerlo. Lo primero, en Instagram fui contando muchos de los avances que había, ¿vale? Con todos los esquejes, las hojitas, los brotitos, en resumidas cuentas. Que este vídeo lleva su tiempo, entonces yo, bueno, pues te agradecería que lo valorases o con un like, o quédate a ver el vídeo, o suscríbete si no estás suscrito. Entonces, para empezar, básicamente lo que yo quería era conseguir esto, que me costó 1 euro en una tienda. 3 plantitas de árbol de jade, y yo dije, veo muchos árboles de jade por mi zona, lo ponen en algunas jardineras, están súper abandonados, así que lo que hice fue, pues, robar unas puntitas, unas hojitas para ver si es posible reproducirla. Y como puedes ver, fíjate todo el sistema de raíces que tiene y fíjate también qué bonitos están los tres brotes, con lo cual está mejor incluso este que hice yo que el comprado. Estoy manchando todo, ya no empecé. Lo que voy a hacer en este vídeo es eso, darte como diferentes métodos de reproducción, y esto no falla porque lo que se suele hacer es poner varios. O sea, yo quiero reproducirlo como por tallitos, pues no pongas un tallo, pones como 1, 2, 3, 4 y es rarísimo que te fallen todos. Es más, vas a tener más posibilidades de ir hacia el 4 que hacia el 0, ¿vale? Lo que estás viendo en imágenes es como me fui a varias jardineras que hay en mi zona, ¿vale? En mi pueblo. Y ves que hay árboles de jade por bastantes sitios. Entonces lo que hice fue cosechar hojitas y también coseché pues tallos o algunos tallos que estaban como medio perdidos por la planta. Y ahora te voy a enseñar un poco todo lo que tengo. ¿Ves las hojitas? Tal cual, cosechadas y puestas en el tupper, y me las traje para casa. Aquí lo puedes ver, mira qué bonito es, se bifurca. Básicamente de aquí podríamos sacar tres árboles de jade. Súper chulo este. Este tiene como raicitas por aquí, porque está apoyado en el suelo. Es que es una planta que agarra perfecto, por eso te digo que es tan fácil de reproducirla. Si lo reproduces por tallos es bastante más rápido que el resto de los métodos, por eso quiero empezar por este, porque para mí es como que es el más fácil. Para hacer este método necesitas, lo único, pelarle un poquito de hojas que puedes guardar para utilizarlas después. Te voy a enseñar cómo, las pongo aquí con las demás que tengo. Le vas quitando hojitas, ¿vale? Así. Le quito esta de aquí, le quito esta de aquí abajo con cuidadito, y en este tallito lo mismo, le quito esta y le quito esta. De tal forma que te queda un poquito más pelado, te queda un poco más pelado, y ahora ya puedes con la tijera o con un cuchillito cortar. Cortas los tallitos. Los voy a cortar primero un poco grandes y luego hablamos. Lo primero que tienes que hacer con estos tallitos es dejarlos unos cuantos días que se sequen un poco. Esta parte es muy importante, que cicatrice muy bien. Entonces lo dejas tranquilo, como en 2-3 días ya estaría. Sabes que te estoy hablando de la canela bastante últimamente. Mira, le pones un poco de canela donde hiciste el corte. La clave de las suculentas es evitar la pudrición y el moho. Les hace muchísimo daño. Al cabo de 2-3 días está así. Fíjate cómo está seco y está completamente cicatrizado. Esto ya sería apto para ponerlo en tierra. Esto es una maceta de un bote de lentejas, ¿vale? ¿Ves? Tiene 2 agujeros de drenaje y un agujero de drenaje lateral. Muy importante el drenaje con las suculentas, porque no vamos a regar mucho, pero cuando reguemos vamos a regar abundantemente. Esta es la roquita volcánica que me he visto utilizar alguna vez. Muy interesante esto en la base de las macetas de suculentas. Tengo que hacer esto ahora porque no lo tenía preparado. Se me olvidó hacer la mezcla. Sustrato universal, un pelín solo de humus de lombriz y perlita en abundancia. Ponemos el sustrato universal, un poquito, solo un poquito. Y ahora para mí uno de los principales trucos con suculentas es añadir 2 cosas posibles. O un trocito de carbón vegetal o un poquito de cáscara de huevo. Ahí tengo mi maceta y fíjate qué poquito huevo le voy a poner. Solo un pellizco, se ve que está ahí abajo. Poner el huevo es porque es un abono de liberación lenta a base de calcio. El calcio le sienta fenomenal a las suculentas. Lo relleno todo de tierra.
Fíjate, está lleno hasta arriba, ¿eh? Y ahora lo que hago es clavar en cada macetita uno de los tallos que ya están cicatrizados, ¿vale? Lo clavo así, tal cual. Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado, no te interesa que se te rompa para nada el tallito. Tiene que entrar limpio. Le voy a hacer con la tijera un poquito del agujero para que sea más fácil que me entre, porque si no se me va a romper y la voy a liar parda. Así, mira, ahora baja mucho mejor. Le arrimo la tierra. ¡Oh, sorpresa! Esto no lo voy a regar. Dime si esto en tu cocina no es un adorno perfecto para tener en una zona, cerca de una ventana, encima de la nevera, y no te ha costado nada. Esto es de un bote de unas lentejas, la tierra, bueno, ya la tenía, las piedritas puedes utilizar cualquier tipo de piedra, yo utilicé esta, que sí que es comprada, pero no pasa nada, el huevo también es reutilizado, y nada, y el árbol de jade lo... Así que, primer método, directamente los tallos a tierra. Agarra perfecto, no vas a tener ningún problema, te lo digo en serio, no vas a tener ningún problema. Siguiente método apto para gente con mucha paciencia. Si eres un cagaprisas, que ya te molesta que los vídeos de YouTube duren demasiado... Mira, sáltate a la siguiente parte del vídeo, mira, olisca. Porque este te va a parecer demasiado lento. A mí, si te digo la verdad, me encanta. Tenemos que utilizar hojitas de las que hemos cosechado. Y estas son las hojitas, mira. De todos los tamaños. Unas son más grandes, otras son más pequeñitas. Siguiente paso a dar con las hojitas, la canela. Podemos dejarlo o así esparcidas para que se cicatricen y se sequen un poquito ya solas, o la puntita de la hoja la pasamos por la canela. No sé si se va a poder ver porque tampoco he escogido un bote muy indicado para hacer esto. ¿Ves? Tengo ahí la canela y pongo la puntita así, tiqui, 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 tiqui. Uy, qué maravilla de cámara, chico. Si te fijas, queda como impregnado en canela. Y esto lo tenemos que hacer con todas. Vas pasando todas como así, directamente, de forma rápida. No hace falta ser aquí cirujano, ¿eh? Ping, pam, pum. Tómala, casitos. Bien, ya lo tengo, todas con la canela. Y ahora viene una parte que a más de uno le va a gustar muchísimo. Tienes que buscar un recipiente no muy profundo donde pongas una capa de sustrato universal, o yo te recomendaría incluso que fuera coco, y lo igualas, la igualas así un poquito. Como siempre te digo, me gusta que este canal contribuya a que los padres con los nenes o los padrinos con sus ahijados los impliques en el tema de cultivar. Así que yo te doy esta idea, verás cómo les va a gustar. Lo mismo que con lo del aguacate en agua, esto también les va a gustar mucho. ¿Qué tenemos que hacer una vez que tenemos este platito con la tierra muy igualadita? Tenemos que ir poniendo todas las flores repartidas, ¿vale? De esta forma tan bonita que te voy a enseñar ahora. Lo que tenemos que hacer es ir poniendo todas nuestras hojitas así. A mí me gusta ponerlas en este sentido. Cada maestrillo tiene su librillo, pero a mí me gusta ponerlas así. ¿Ahora me dices que un niño pequeño no se muere de ganas de hacer esto? Vamos, hombre, que le pones esto a un niño pequeño y se lo pasa pipa. Ya me lo estoy pasando yo bien. Y por dentro, lo mismo. Tenemos que ir poniéndolas así. Aquí se me fue un poquito de canela de más, pero no pasa nada. Todo así. Puedes ponerlas más apretadas o puedes ponerlas más juntas, no pasa nada. ¿Te das cuenta? ¿Te fijas qué bonito queda? Pues esta es la clave de cómo reproducirlas apoyando las hojitas en tierra. Acaba agarrando, ¿eh? Ahora mismo vas a ver cómo acaba agarrando. Como te dije, este es un método para gente con paciencia. Si eres un cagaprisas, este método no te va a gustar nada, pero la verdad, este método a mí me merece muchísimo la pena. Te pido que te fijes como de la parte delantera de las hojas, ¿viste? Te fijas, esto es una mini suculenta. Esto es maravilloso, de verdad. A mí esto me encanta. Pero ya te digo, este método tarda. Ahora te voy a dar una de las claves que también hay que hacer para ayudarle a acelerarlo un poquito. Yo cada cierto tiempo con un pulverizador le hago como desde arriba una pulverizada súper fina, súper fina. Lo único que quiero es darle un pelín de humedad. Sin estar expuesto al sol, lo dejas a la sombra y dentro de poco te van a empezar a salir los brotecitos de la suku. Es un método súper bonito, pero que lleva su tiempo. Y ahora vamos con el último método, que es el método del Team Agua. Necesitamos un vasito con agua casi hasta arriba. Ahí lo puedes ver. Y le he puesto un film transparente. A ese film transparente le hacemos un corte. Y aquí tienes dos opciones. O poner una hojita un poco metida o directamente poner un tallito. Este estaba en el suelo. Este me lo encontré en el suelo, en la calle, al lado de una jardinera. Lo tienes que introducir así.
Espero que se esté viendo. Ahí está. ¿Lo ves? Lo tengo metido y ahí está. La suculenta está apoyada en el film, no se va a hundir, pero el tallo está tocando parte de la humedad. Cuando veas que la raíz ya tiene cierto tamaño, lo pasas a tierra y agarra perfecto. Yo creo que todos te sirven para cualquier suculenta, pero este de la tierra sirve para todos. Un último consejo a la hora de hacerles el mantenimiento. A este no hay que hacerle nada. A este de vez en cuando le pegas esa pulverizada. Por favor, esto no tienes que regarlo, ¿eh? Y por último, el mantenimiento de esta es, hay que regarlo poquísimo, pero es que poquísimo. Pongo esta cantidad de agua y apoyo la maceta encima. Lo dejo unos 15 minutos, vas a ir viendo que el cuenco baja un poquito de nivel de agua porque el agua se absorbe dentro de la maceta y la retiras, la dejas escurrir un rato y luego ya la puedes devolver a su zona. Y nada más, paiseños, dale una oportunidad a las suculentas y a los cactus y nos vemos en el siguiente vídeo.